A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Ahora, creo que lo que primero podríamos aportar es tal vez algún comentario en relación a los cambios que se están dando en torno a las vacunas, que creo que el mayor temor en el momento es de que existan las vacunas. Realmente, pero al parecer está funcionando bastante bien. Lo que preocupa ahora y a las autoridades les está llamando mucho la atención es un cierto nivel de ausentismo a las convocatorias para ser vacunados. Están acudiendo menos gente de la que se esperaría en los lugares de vacunación. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo sí creo que ese es un tema preocupante. Creo que puede deberse a algunas cosas. Indudablemente habrá mucha gente que no tiene los medios telemáticos suficientes para estar informada. Es que yo creo que ha habido una muy buena difusión de eso. Pero también yo sí temo que todavía hay un grupo de personas, y además creo que conforme bajemos en edad, conforme vaya tocando la vacunación a personas más jóvenes, a lo mejor esto va a aumentar por esta tendencia, esta idea de que no hay que recibir la vacuna. Eso sí es un motivo de preocupación. Que un 25% de los adultos mayores no se han vacunado, creo que puede tener algunas explicaciones y creo que eso podrá recuperarse paulatinamente. A lo mejor no todo el porcentaje, pero sí habrá una mejor difusión, un mejor resultado en eso. Pero el otro tema sí yo creo que es preocupante. Claro, el tema que tú señales es uno de los que probablemente ha afectado a buena parte de la gente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Una especie de campaña en contra de las vacunas con cosas tan inverosímiles como que te van a inyectar un elemento controlador de tu conducta o de tu comportamiento o de ti mismo, como un chip que pertenece a alguna organización que trata de vigilarnos y de controlarte. Esa es una. La otra es de que las vacunas se han hecho en un tiempo demasiado corto, demasiado poco tiempo para desarrollarse una vacuna y que por lo tanto no son confiables. Las otras, una serie de falsas noticias en relación a que una vacuna es mala y esta es buena, lo cual puede tal vez hasta deberse a competencia de las industria farmacéutica, porque el costo de las vacunas varía dependiendo del fabricante. AstraZeneca, al parecer, es la más económica, porque se dieron todos los derechos de sacar beneficio económico de la vacuna por la Universidad de Oxford, pero eso no quiere decir que sea de mala calidad, porque es más barata, más bien porque no se están cobrando regalías en relación al desarrollo científico de la vacuna, lo que sí lo hacen los otros fabricantes. En el Ecuador también existe la tendencia a que si no hay tal vacuna tal día en tal vacunatorio, entonces no me vacuno, porque yo no quiero que me pongan tal vacuna o tal otra, porque yo quiero que me pongan tal vacuna. Entonces eso también, al parecer, ha aumentado el número de gente que no está yendo a beneficiarse del enorme beneficio que significan las vacunas. Yo sí creo que en ese punto las autoridades deberían tener
obviamente mejorar la información o aumentar la información, pero también tener un poco más de rigidez, ¿no? Hoy al mediodía veía uno de los noticieros, no recuerdo en qué sitio era, pero el lado de la vacuna Sinovac, que porque es China no había nadie esperando y había 50 gentes del otro lado que ponían otra marca de vacuna. Yo, como tú dices, yo sí creo que en el ausentismo un porcentaje, esperemos no sea muy significativo, es de gente que pregunta qué marca me va a poner y no acepta. Y eso hemos visto pues en varias ocasiones y en varios niveles de atención, ¿no? Recuerdo cuando el Colegio Médico no hizo su campaña de vacunación aquí en Quito, y hubo algunos colegas que no aceptaron ponerse determinada marca de vacuna. Eso también, pues sí, son criterios respetables, cada quien tiene su... Entonces, si es que eso podemos, digamos, eso tenemos de parte de los médicos, ¿qué podemos esperar de parte de la población? Pues si es que los médicos están considerando de que hay mejores vacunas que otras, aunque no hay ninguna evidencia de que esto sea así, porque todas las vacunas lo que están ofreciendo es un nivel de inmunidad que va creciendo dependiendo del número de la dosis. La primera dosis alrededor del 60% y llega al 90% en la segunda dosis. Y el otro asunto es este asunto de los certificados, ¿no? A veces los médicos se ven en compromiso con los pacientes y las mismas canales oficiales informaban de pacientes que van con el certificado de un médico en el cual solicita determinada marca de vacuna. Tampoco tiene ninguna razón de ser. O sea, a mi paciente póngale la vacuna amarilla, no le ponga la verde. No. Yo sí creo que estos pequeños detalles contribuyen al ausentismo. Y en cuanto a lo de la efectividad o no, esa es una de las evidencias clarísimas al respecto de eso, es justamente lo que se está observando en Galápagos. Galápagos está prácticamente vacunada toda la población que es susceptible de ser vacunada. El número de casos en esta semana es cero y los hospitales están vacíos de pacientes con COVID. Es decir, eso es una clarísima muestra de que la vacuna sí está funcionando y de que es efectiva en una población como la ecuatoriana, ¿no? O sea, incluyendo la susceptibilidad de que a lo mejor existen variaciones de carácter racial o lo que sea en relación a la efectividad de las vacunas, porque unos dicen que solo sirven para los chinos la Sinovac, no para los que somos de este lado del mar. Bueno, yo no soy muy amarillo ni muy achinado, pero recibí la Sinovac y no he tenido ningún inconveniente. La otra cosa es el temor exagerado a los efectos colaterales de la vacuna, ¿no? Y yo creo que los efectos colaterales o molestias que pueden tener de la vacuna son generalmente de un día y son totalmente tolerables, es decir, un poquito de fiebre, tal vez un poco de malestar y nada más, dolor en el sitio de la inyección. Yo recibí en el hospital la de Pfizer y tú has recibido la de Sinovac. Yo realmente hago un poco de chiste al respecto y digo, yo creo que no me pusieron porque no he sentido absolutamente nada. Igual hago yo en eso, igual. Y tú has recibido otra vacuna y tampoco has tenido. Hay algunas personas que sí van a tener una reacción, tal vez dolor en el sitio de la inyección, tal vez un poco de fiebre incluso, porque es una respuesta inmunológica a la presencia de una vacuna, o malestar general, etcétera, pero no pasa más de un día. No, yo a los pacientes que atiendo y que sé que ya han recibido las 2 dosis de vacuna, o inclusive la primera, yo les pregunto qué efectos tuvo, qué le pasó, qué sintió ese día, el día siguiente. Y realmente es un ínfimo porcentaje de gente que, como tú mencionas, ha tenido molestias muy leves, ¿no? Dolor del sitio de inyección quizás es el más frecuente, una ligera febrícula, ya llega a una fiebre establecida. Pero la mayor parte de pacientes, ningún inconveniente. Por eso hay una desinformación, noticias falsas. Lo que sí podríamos decir es que
si es que te da el COVID y no te mueres, evidentemente, hay gente que se queda con secuelas de haber tenido la enfermedad. Es decir, el COVID sí te deja efectos a largo plazo después de haber superado la enfermedad. Es decir, hay problemas de carácter nervioso, especialmente de tipo doloroso, neurálgico, tipo neuropatías, dolores de cabeza, alteraciones en la capacidad de concentración, otras consecuencias de carácter emocional como ansiedad o tensión, en fin. Entonces, esa sí da. La vacuna, las consecuencias son de un día o dos de molestias y punto. Sí, lo que tú mencionas se está viendo cada vez aparecer con más frecuencia, inclusive le han puesto una denominación del COVID largo, al parecer pues tiene este tipo de molestias físicas y algunas molestias afectivas, emocionales también, ¿no? En eso entra lo que nosotros vemos, algunos pacientes que han pasado por COVID, aparentemente inclusive no han tenido ni muy severa la presentación del cuadro, pero luego siguen con esa sintomatología de laxitud, de cansancio, de poco interés. Podría también afectar su estado anímico y las otras áreas emocionales que tú mencionaste. Bueno, cualquiera que haya sido la razón de la disminución de la gente que está yendo a vacunarse, espero que se logre superar y que pronto una buena parte de los ecuatorianos estemos vacunados y se pueda reactivar la economía de este país que necesita volver a poder trabajar normalmente lo más pronto posible. Ojalá Creo que se está mejorando, creo que está aumentando el número de personas que están recibiendo las correspondientes dosis de la vacuna. La semana pasada nos comprometimos a revisar la parte de ansiedad en relación a si el COVID no el COVID en sí, sino la situación de pandemia que ha originado cambios en el modo de vida de las personas a lo largo de este año y medio en nuestro país y en todo el mundo, está teniendo consecuencias en personas que han tenido ya diagnósticos de ansiedad y si estos se han agravado o complicado con otro tipo de entidades que están agravando como parte de lo que hemos tenido que vivir, confinados a ratos, limitados en buena parte, renunciando a una cantidad de señales de libertad que teníamos antes y que ahora no las tenemos, desde el uso de mascarillas y demás, las limitaciones de viajar, las limitaciones de moverse, etcétera. ¿Qué impacto ha tenido en personas que tienen trastornos de ansiedad? Sí, si nos remontamos hacia año y medio, comienzos de marzo del año pasado, que empieza todo esto, se decreta la cuarentena, pues yo creo que a partir de esos, uno de los cuadros más frecuentes que hemos visto es este trastorno de adaptación que se manifiesta precisamente por ansiedad. No solo en personas que hayan tenido el antecedente y que previamente hayan tenido cuadros de ansiedad, en los cuales hasta podría decir que uno espera que ante una demanda tan exigente como fue el inicio de este problema, vuelvan a tener sus cuadros de ansiedad. Pero hay mucha gente que nunca había manifestado, más allá de una ansiedad normal, que podemos tener todos en determinadas circunstancias, y que a raíz de la cuarentena y a raíz de la pandemia y de todas las limitaciones que llevamos teniendo de año y medio, muchísimos cuadros nuevos, diríamos, ¿no? Personas que por primera vez empiezan y consultan por manifestaciones importantes de ansiedad. No solo así un poquito de nerviosismo transitorio, realmente manifestaciones importantes que alteran pues, su ritmo de vida, ¿no? Claro, entonces, aparte del grupo de gente que podría haber tenido como antecedente previo un cuadro de ansiedad, lo cual implica que de una manera u otra es más susceptible de desarrollar nuevos episodios de ansiedad que puede ser del mismo trastorno o de otros. Tú te refieres a que gente que nunca había tenido ansiedad previamente, a raíz del aparecimiento de la pandemia,
aparece con síntomas de ansiedad como elemento adaptativo a la situación que está viviendo. Exacto. Yo creo que ese ha sido uno de los cuadros más frecuentes que se está viendo en la consulta. Ahora, si revisamos lo que sabemos, y creo que hemos hablado en anteriores ocasiones a nuestros amigos televidentes, sobre un trastorno en especial que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Tú qué has observado en cuanto a pacientes que tienen un diagnóstico y están en tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo en respuesta a la pandemia? ¿Has notado que existen cambios, se han agravado, no se han agravado? Ahorita comentamos lo que yo he observado que también podría aportar. Pues sí, yo creo que hay algunos pacientes los que han estado teniendo un tratamiento adecuado y cumplido, yo creo que han tenido una variación muy ligera, lo cual nos da que pensar que el medicamento, que el tratamiento que estaban llevando, sí funciona. Pacífico, Pero, tal vez yo creo que deberíamos primero recordarles a nuestros amigos televidentes cuáles son las características de este trastorno de ansiedad llamado trastorno obsesivo compulsivo. perfecto, sí. Como hemos mencionado en algunos otros programas, el trastorno obsesivo compulsivo básicamente se caracteriza por pensamientos intrusivos, recurrentes, que generan gran ansiedad en el paciente por sus contenidos. Pueden ser contenidos muy variables, temor a enfermarse, temor a que a la familia le suceda algo, una serie de miedos, de temores que la mayor parte de las veces son irracionales, pero que generan gran ansiedad en el paciente, el cual busca realizar ciertos actos o ciertos cambios en su conducta, en su comportamiento, para aliviar esa ansiedad. Entonces, tenemos un poco esta secuencia: pensamientos Ahora, disruptivos, pensamientos intrusivos, ansiedad, compulsión. muchos de los pensamientos intrusivos que se mencionan como los característicos del trastorno obsesivo están vinculados a la salud. Muchos de los pacientes que tienen este trastorno tienen temores vinculados a contagiarse de enfermedades o de no haber tenido los cuidados suficientes para lavarse o bañarse o acicalarse o desprenderse de cosas que podrían ser contaminantes. Entonces, eh, tiene una serie de rituales que son una manera de combatir los pensamientos intrusivos en relación a contaminación. Entonces, imagínense lo que es tener una enfermedad que le da miedo de que existan virus de los cuales puede contagiarse en medio de una pandemia. Entonces está absolutamente justificado todos los miedos que he tenido durante todo este tiempo. ¿Cuáles son los rituales que habitualmente tienen estas personas? Lavarse las manos muchas veces, una de las indicaciones que se han hecho. Cambiarse de ropa antes de entrar a la casa para no contaminar a la familia, que es otra de las cosas que a veces hacen este tipo de pacientes. Entonces, todas estas cosas que hemos vivido todos, multiplíquenles por 100 y eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, y ese, si antes, sin que haya la recomendación, por ejemplo, un paciente obsesivo compulsivo, una de las conductas que puede tener es lavarse las manos con mucha frecuencia. Pero ahora sí, es que se ha estado año y medio venimos recomendando lávese las manos con frecuencia. Entonces, claro, eso en esos pacientes, como tú dices, multiplicado por 100, ¿no? Claro, todas las conductas que se han recomendado como protección para evitar el contagio, los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, con ese tipo de obsesiones, ya la tenían desde antes de que se recomienden. O sea, por Exacto. eso digo, imagínate a alguien que todas las recomendaciones de bioseguridad que se han dado en relación a la pandemia, las tiene, pero multiplicados por 100. O sea, si le dicen lávese las manos una vez, los pacientes obsesivos se lavan 100 veces, ¿no? Y el Entonces, componente ansioso de por medio, ¿no? y claro, es para disminuir la ansiedad que le produce el hecho de tener la posibilidad de haberse contagiado. Entonces,
las compulsiones o rituales tienen por objeto disminuir la ansiedad. Es decir, si es que le dicen utilice mascarilla, los pacientes con estas patologías utilizan 2 o 3 mascarillas, que hasta se les hace difícil respirar normalmente. Y andan con casco y andan con una ropa adicional por fuera y esa la descartan. Es decir, se multiplican todas las medidas de seguridad porque tienen muchísima ansiedad, ya la tenían antes y ahora está exacerbada, incrementada. Yo creo que también con el año y medio que ha pasado vamos teniendo experiencia en algunas cosas. Yo creo que algunas medidas que se recomendaban en un principio también han ido perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Ahora sí, yo creo que las básicas las que van quedando, el distanciamiento, el aislamiento social y el lavado de manos. Pero como tú dices, hace un año veíamos gente, poco eran trajes de astronauta que usaban. Claro, eso también incrementa la ansiedad de muchísima gente, no solo los obsesivos. Pero no sé en tu caso, pero algunos de mis pacientes con el trastorno, y por más que estén en tratamiento, como no hay una mejoría de un 100%, siempre tienden a ser obsesivos, siguen teniendo esas mismas medidas que ya se sabe que no son tan necesarias. Por ejemplo, ya se sabe que los trajes extras no realmente son necesarios. Las cosas para pisar en las entradas a las casas, ya se sabe que no es por ahí una de las vías de contaminación. Es más, lugares cerrados y por vía aérea. Entonces, lugares cerrados con mucha gente, de seguro va a haber mayores contagios, menos contagios al aire libre. Por eso es que se han abierto lugares en donde la gente puede estar reunida, pero al aire libre en pequeñas cantidades. Mucha gente en un sitio, como las terribles manifestaciones dadas en la situación colombiana, han aumentado y han disparado el número de casos, y Colombia atraviesa uno de los peores momentos en relación al COVID justamente por eso. Es decir, es aglomeración, lugares cerrados y por vía aérea. El tocarse o los zapatos, ese tipo de cosas, parece ser que podrían tener, pero en un porcentaje muchísimo más bajo que el de vía aérea, ¿no? Claro, pero eso hemos ido aprendiendo, como te decía, a lo largo del año. Tú recordarás, hace un año, pues era, claro, la regla general era ver ese tipo de cosas, ¿no? Felizmente en eso ya se ha visto, se han hecho estudios preliminares, por supuesto, pero ya se sabe cuál fue lo que tú mencionas. Las aglomeraciones facilitan la transmisión aérea y eso es lo que está aumentando casos en determinados sitios, ¿no? Y eso es lo que cada que hay reportes de las autoridades recomienda, fin de semana, no reuniones sociales, no aglomeraciones. Pero ese es otro punto, ¿no? Otro punto un poco difícil de cumplir. Una especie de desobediencia. Y yo he visto todavía gente, y tengo pacientes que utilizan todavía el visor, una especie de casco y ropa por encima de la ropa, porque dicen, sí, no es por ahí la vía, pero por si acaso. Por si acaso, sí está bien. La enfermedad obsesiva compulsiva justamente se caracteriza por ser denominada también la enfermedad de la duda. Exacto. Entonces, siguen si en forma... La típica duda de por si acaso. Entonces, el por si acaso es una de las características que hacen que se mantengan probablemente exageradas medidas de bioseguridad en el momento actual, que ya conocemos un poquito más de este dichoso virus que nos ha cambiado la vida. Ahora, volviendo al asunto del trastorno obsesivo compulsivo que tú mencionabas, yo sí creo que también hay gente que por estas circunstancias se ha intensificado la sintomatología y han consultado. Muchos pacientes de trastorno obsesivo es algo que medio va aumentando larvadamente. Hay textos que dicen que el primer diagnóstico uno hace 10, 15 años después del inicio de la enfermedad. Entonces yo creo que ha habido casos en los cuales se ha intensificado esa presentación de los síntomas.
ante la situación que hemos vivido y con todas las recomendaciones que hemos mencionado, pues se han visto casos nuevos, no tan nuevos diría yo, sino que se han mostrado y el paciente se ha visto la necesidad de consultar qué es lo que le está sucediendo por la intensidad de los síntomas. Y también yo creo que es otro cambio importante. Uno de los motivos generalmente de consulta para este tipo de pacientes es, como tú dices, 15 o 20 años después del inicio de la enfermedad, pero como consecuencia de depresión muchas veces. Viene originalmente el paciente con un cuadro depresivo y en el transcurso de levantar toda la información en relación a ese paciente, vas descubriendo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de base que le llevó a la larga a deprimirse a esa persona. Y entonces, sí, pues esa es una de las características de este trastorno, de que lo viven en silencio, ¿no? Viven con miedo de decirles a las personas las cosas que se les ocurre por la cabeza, porque se dan cuenta de que son irracionales. Y si yo las cuento o se las menciono a alguien, van a creer que estoy loco. Entonces, mejor las viven y las sufren en silencio. Y ese es uno de los problemas de esta enfermedad. Bueno, continuaremos con los otros trastornos de ansiedad en las siguientes semanas y les deseamos que tengan una saludable semana y que quien no se ha vacunado todavía asista apenas tengan la oportunidad y el llamado para ser vacunados. Y pese a que estén vacunados, no olvidemos de mantener las medidas de bioseguridad, que son muy importantes pese a la vacuna. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.